Buen día. Hoy vamos a abordar un tema correspondiente al sistema nervioso central, un poquito extenso, que abarca justamente el tema de prosencéfalo, en donde se va a hablar sobre el telencéfalo y el diencéfalo. Para empezar, diremos que el prosencéfalo, desde el punto de vista embriológico, va a ser la vesícula más anterior de donde se van a originar diferentes partes del sistema nervioso central, justamente como van a ser el telencéfalo y el diencéfalo cuando se vuelve a hacer una subdivisión justamente de esta vesícula o el cerebro anterior, el prosencéfalo. Bien, el telencéfalo se va a poder entender como la vesícula cerebral terminal y es la parte más anterior, mientras que el diencéfalo es la vesícula cerebral intermedia también del cerebro anterior o del encéfalo anterior y es posterior inferior. Como tal, no hay un límite definido entre el telencéfalo y el diencéfalo. Eh, Podemos decirlo de manera muy esquemática, en un corte coronal del encéfalo, podemos observar en la periferia lo que es la corteza o el córtex cerebral. Esto sería prácticamente la zona del telencéfalo, mientras que el diencéfalo se va a encontrar más ubicado hacia el centro, formando lo que son los núcleos basales del encéfalo. Y aquí tenemos ya justamente la representación de esta vesícula que es el prosencéfalo. Entonces, telencéfalo en la periferia formando corteza cerebral y diencéfalo en el centro formando los núcleos basales del cerebro que vamos a mencionar más adelante. También podemos hacer una referencia al telencéfalo como una parte de la conciencia. Justamente cuando se involucra ya la corteza cerebral es porque estamos hablando del factor consciente, del conocimiento que tenemos de lo que está pasando a nivel del sistema nervioso central y toda la información que nos está transmitiendo de los diferentes estímulos que llegan a través de las sensaciones y las respuestas que se van a generar de manera consciente o voluntaria. Mientras que el diencéfalo todavía pertenece a una parte del inconsciente, prácticamente el diencéfalo va a ser casi el último filtro por el que los estímulos van a pasar o del cual van a emerger antes de llegar hacia la corteza cerebral y volverse completamente conscientes. Entonces, otra diferencia importante sería que el telencéfalo va hacia la conciencia y el diencéfalo es parte del inconsciente. De manera general, pues esto va a formar lo que es el encéfalo, o también llamado cerebro. Eh, Vamos a ver que el encéfalo va a ocupar la fosa cerebral en lo que es las fosas anterior y media de la base del cráneo y se va a aplicar sobre la tienda del cerebelo. Esta ya es la parte más superior ubicada dentro del cráneo. En promedio, un encéfalo pesa en el caso de los varones aproximadamente 1200 gramos y en el caso de las mujeres aproximadamente 1000 gramos. Vamos a ver que el encéfalo como tal va a estar dividido en dos hemisferios, como lo vamos a ver más adelante en la siguiente imagen. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí una representación muy simple, muy esquemática de lo que va a ser el encéfalo o el cerebro. Y vamos a ver que tenemos una parte anterior, una parte posterior. Y vamos a ver que justamente esta estructura se va a dividir en dos mitades que son los hemisferios. Un hemisferio cerebral del lado derecho y un hemisferio cerebral del lado izquierdo. Van a estar separados por una cisura o por un surco interhemisférico longitudinal que corresponde a esta línea representada en color azul, que se llama cisura de Silvio. Y también puede estar dividida en una parte anterior y una parte posterior, también por una cisura, que se llama cisura de Rolando. Vamos a ver que está formada en la parte más superficial, como lo vimos, por una corteza cerebral, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo está estructurada y cómo está organizada justamente dicha corteza cerebral. Regreso la imagen y vamos a ver que justamente en esta zona se va a encontrar una subdivisión muy importante en lo que vamos a conocer como lóbulos. Ahorita lo vamos a mencionar entonces. Vamos a ver por un lado lo que es la corteza cerebral, por otro lado vamos a ver lo que son los núcleos basales del encéfalo. Entonces, vamos a mencionar que dentro del desarrollo
o dentro de su embriogénesis en el feto, ya todavía inútero, vamos a ver que el cerebro o el encéfalo es completamente liso hasta incluso el tercer mes de vida extrauterina y después empieza a plegarse para formar los sulcos o surcos que van a formar los giros, que es lo que da la característica propia al encéfalo. Entonces, que se ve como corrugado. Y es justamente por la formación de esos pliegues que se van a ir formando o organizando de acuerdo a las sinapsis que se vayan generando justamente a nivel de la corteza cerebral y van a generar, información que va a quedar almacenada de manera importante en cada una de las zonas justamente del encéfalo. Vamos a ver entonces que el encéfalo se divide en dos mitades, repetimos, una derecha y una izquierda, que se llaman hemisferios. A su vez, cada hemisferio en la corteza cerebral se va a dividir en lóbulos, y tenemos 5 lóbulos que vamos a mencionar ahorita, y a su vez cada lóbulo se va a subdividir en lo que se llamarán giros, que son pliegues salientes convexos de la superficie del hemisferio cerebral, y justamente es la división de los lóbulos. Bien, entonces tenemos cinco lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí sería la parte anterior, acá es la parte posterior, y aquí solamente se pueden apreciar 4 lóbulos. Tenemos entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, aquí adentro se pliega la corteza y va a formar otro lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que también vamos a mencionar en su momento. Podemos decir que el encéfalo tiene una forma triangular de manera muy esquemática o muy simple, y se le van a estudiar 3 caras. Esta porción de aquí sería la porción del cráneo. Entonces tiene una cara superolateral, sí, que es la que está en contacto directo con la parte del cráneo. Tiene una cara inferior, que es la que está en contacto con la base del cerebro o los huesos de la base del cerebro o del cráneo. Y tenemos una división donde hablamos de caras mediales. Entonces, una cara superolateral, una cara inferior y una cara medial. Vamos a ver cada una de estas caras para saber qué vamos a encontrar en cada una de ellas. Entonces, primero, en la cara superolateral es justamente lo que se va a apreciar, una imagen también muy esquemática de lo que es el encéfalo. Repetimos, parte anterior, lóbulo frontal, parte posterior, lóbulo occipital. Y en medio pues quedan en la parte superior el lóbulo parietal y en la parte inferior el lóbulo temporal. Y debajo de estos dos el lóbulo de la ínsula. Bien, vamos a hablar entonces primero del lóbulo frontal. Ya están aquí en la siguiente imagen, vamos a ver las diferentes funciones que tiene, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal se va a dividir en 4 giros, que se llaman primero, segundo, tercer giro frontales, que tienen una disposición horizontal, y hacia atrás tenemos justamente lo que es el giro frontal ascendente, y esta línea que colocamos aquí en color rojo corresponde a la cisura de Rolando. Todo lo que se encuentre por delante o en la región frontal también se conoce como región prerolándica. Por lo tanto, este giro, el giro frontal ascendente, también se conoce como giro prerolándico. Lo que se encuentre por detrás se llamará postrolándico, como lo vamos a ver ahorita en el lóbulo parietal. Entonces, primero, segundo, tercer giro frontal y frontal ascendente o prerolándico. Es muy importante porque en la región frontal ascendente es donde se van a encontrar los centros principales de la motilidad voluntaria, que vamos a ver casi al final de esta charla o de esta presentación. Es importante porque prácticamente hemos dicho que el sistema nervioso se va a dividir en 2 palabras que son sensación y movimiento, y siempre a toda sensación va a generarse un movimiento como respuesta. Entonces, la parte prerolándica o el giro frontal ascendente tiene una función desde el punto de vista motor. Lo que esté por detrás, como lo vamos a ver, va a corresponder a un componente sensitivo. Dentro de las funciones del lóbulo frontal es muy importante porque es la porción de la corteza cerebral que nos ayuda justamente a la resolución de problemas, que va a ser parte de una de las funciones cerebrales superiores. Ya que hablemos de manera general de la corteza,
cerebral hay una charla para poder platicar sobre funciones cerebrales superiores o las funciones más elevadas del sistema nervioso central. Entonces, el lóbulo frontal dentro de esas funciones tiene justamente la resolución de problemas. Por supuesto que también es el responsable del movimiento voluntario por la porción del giro frontal ascendente o prerolándico. Nos permite también o participa también de manera importante en actividades como el razonamiento, la memoria, el lenguaje, articulado y escrito, y las emociones o la racionalización de las emociones. Eso es por un lado en cuanto al lóbulo frontal. Tenemos también el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra detrás de la cisura de Rolando y por arriba del lóbulo temporal y por delante del lóbulo occipital. Bien, el lóbulo parietal se va a dividir a su vez en 3 giros, uno que es vertical o parietal ascendente y tenemos por detrás de este 2 giros en forma horizontal que es el parietal superior y el parietal inferior. Tenemos 3 subdivisiones de manera general del lóbulo parietal. Y este lóbulo de manera general tiene funciones sobre la percepción y el reconocimiento táctil, muy importante para lo que es justamente el sentido del tacto. También nos permite, a través justamente del tacto, generar la manipulación de los objetos por la textura, por la temperatura, todo lo que se pueda percibir a través de la piel va a generar justamente la acción de la manipulación de los objetos. También se reconoce que el lóbulo parietal tiene participación en el conocimiento numérico y por supuesto que también influye en el lenguaje. Tenemos por debajo del lóbulo parietal el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se va a dividir en 5 giros. 3 de ellos se ven en la cara posterolateral y 2 de ellos los vamos a ver en la cara inferior. El lóbulo temporal está encargado de actuar o de almacenar y responder ante los estímulos auditivos y olfatorios, muy importante en el componente de órganos de los sentidos como el oído y el olfato. También participa en funciones como el equilibrio, que van muy de la mano con el componente auditivo. De manera también importante, yo creo que más importante en cuanto al lóbulo frontal es la función de la memoria y nos ayuda también a generar el reconocimiento a través de las caras y también tiene una función sobre las emociones. Vamos a ver más adelante lo que es justamente la racionalización de las emociones. Tenemos hacia la parte posterior, ahorita vamos a ver los dos que faltan ya en la cara inferior, pero vamos a ver ahora lo que está en la parte posterior de la cara superolateral y encontramos al lóbulo occipital, que se va a dividir también en 3 giros, primero, segundo y tercero occipital, y el lóbulo, que también es una zona muy extensa del encéfalo, es importante porque es el sitio donde se lleva a cabo justamente la visión y el reconocimiento espacial. Entonces, vamos a ver que tienen, de manera general, estas son las diferentes funciones que desempeñan estos lóbulos que se encuentran ubicados sobre la cara superolateral. Nos falta hablar de otro lóbulo que se encuentra justamente aquí abajo, del lóbulo temporal y del parietal, que es justamente el lóbulo de la ínsula, que vamos a mencionar a continuación. Bien, el lóbulo de la ínsula, o también se llama lobo insularis, es lóbulo de la ínsula, es un lóbulo que participa de manera importante en la anticipación de los resultados. Es un sitio como de prever, de previsión, aunque en realidad eso lo va a tener el lóbulo frontal de manera más específica. Entonces, el lóbulo de la ínsula se va a dividir en 2 mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Aquí no lo podemos ver porque este es un corte coronal. Tendremos que verlo en una imagen lateral o en un corte sagital. Entonces, el lóbulo de la ínsula en la mitad anterior es responsable, por un lado, de llevar a cabo la conciencia interoceptiva. Esto es muy importante porque al hablar de interocepción estamos hablando del funcionamiento de órganos y de vísceras. Y recordamos que los órganos y las vísceras deben ser o se comportan de manera autónoma.
cuando ya se genera un daño más severo o un estímulo más fuerte a nivel del órgano, es cuando el sistema nervioso central se percata justamente de su existencia. Entonces, es muy importante porque en esta porción del lóbulo de la ínsula es donde se lleva justamente a cabo la percepción consciente, al hablar de corteza es conciencia, de la función de órganos y vísceras. Estamos hablando de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estamos hablando de la motilidad gastrointestinal. Entonces, yo puedo empezar a percibir cómo mi corazón late, puedo llegar a percibir el movimiento de mi tórax durante la respiración, puedo llegar a percibir cómo se mueven mis intestinos, los puedo escuchar, entonces estoy haciendo conciencia de los órganos y las vísceras. Y también importante hablar que es el lóbulo de la ínsula donde se lleva a cabo el procesamiento emocional, va a ser parte de la conciencia de las emociones y esto va muy de la mano justamente con los órganos y con las vísceras. Hablábamos previamente, ya en clases anteriores, de que los órganos y las vísceras están comunicadas hacia la zona periacueductal de la médula espinal, donde se encuentra la lámina 10 de Rexet, que es justamente para la zona de la interocepción, y dijimos que esta zona se encuentra en comunicación con la sustancia reticulada del tronco encefálico, que también es un sitio muy importante para el componente emocional, y por ello justamente es donde se empieza a llevar a cabo la racionalización de las emociones. También, por supuesto, que en este mismo lóbulo de la ínsula encontramos acciones o el desarrollo, por ejemplo, de cuestiones como el disgusto, ¿sí? Que van muy de la mano con el componente emocional, el disgusto o el desagrado. Y también, de manera muy importante, el lóbulo de la ínsula en la porción anterior es el responsable de llevar a cabo la representación subjetiva del cuerpo. Y de aquí tenemos que hablar mucho sobre la cuestión de la estima o la autoestima. Cómo es que hay una relación muy importante entre la conciencia interoceptiva, ¿sí? Órganos, vísceras, el procesamiento de las emociones y el componente de la estima, que es fundamental o muy importante para el procesamiento emocional. Cómo me veo a mí mismo, ¿sí? Y justamente esta representación propia del cuerpo, cómo me siento, que puede ir de la mano con el componente orgánico visceral, que puede ir de la mano con el componente emocional, si estoy a gusto o a disgusto, es responsabilidad justamente del lóbulo de la ínsula, que se encuentra, ya mencionamos, por debajo de lo que es el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, que correspondería a esta porción, y el lóbulo temporal, que sería esta zona. Entonces, el lóbulo de la ínsula es muy importante desde el punto de vista de la conciencia interoceptiva. Por otro lado, vamos a ver que la mitad posterior tiene una conexión muy importante hacia la corteza somatosensorial, que es parte del lóbulo parietal, que ahorita vamos a mencionar. Bien, vamos a hablar ahora de la cara medial del encéfalo y vamos a ver, sería esta la mitad que está a nuestro lado izquierdo. Entonces, dentro de esta, lo más representativo es que podemos observar es que se encuentra lo que va a ser el giro del cíngulo. Aquí tenemos la cisura de Rolando, componente frontal, componente parietal, componente occipital. Ahí no aparece el lóbulo temporal. Pero sí vamos a encontrar lo que es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo, o también llamado giro del cuerpo calloso. Y ahorita vamos a ver más adelante en las comisuras lo que es el cuerpo calloso, pero esta es la parte de la inconsciencia que está prácticamente a punto de volverse consciente cuando alcance la corteza cerebral. Entonces, muy importante en la cara medial el giro del cíngulo. Y en la cara inferior, que estamos viendo aquí en color naranja, podemos observar la otra porción del lóbulo temporal y vamos a ver que aquí encontramos dos giros en donde se hace una fusión, no hay una división tan marcada entre el componente occipital y temporal y se llaman así giros occipito-temporales. Tenemos el giro occipito-temporal lateral y el giro occipito-temporal de tipo medial. Y también el lateral se conoce como giro fusiforme y el medial, en esta zona, en la parte posterior, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es el giro lingual y el giro parahipocampal. Y es muy importante porque ahorita vamos a hablar del hipocampo y también que forma parte de lo que es el sistema límbico para la regulación de las emociones. Llama la atención que justamente en la parte inferior,
o en la cara inferior, viéndolo de abajo hacia arriba, podemos observar la emergencia de dos nervios craneales, que son justamente el primero, que está representado en color rojo, que es el nervio olfatorio, y el segundo, que es el nervio óptico, representado en color azul. Muy importante porque estamos viendo prácticamente que la nariz, el componente olfatorio y el ojo son una extensión directa del encéfalo y es una forma de poder acceder justamente al sistema nervioso central a través del olfato y a través de la visión. Esto va a tener una representación muy importante en el componente emocional y también va a tener una acción importante, por supuesto, en el sistema límbico, que también nos lleva al componente emocional. Podemos entender entonces que estos dos nervios son prácticamente, tienen su origen real y su origen aparente también a nivel del encéfalo, a diferencia de los otros 10 pares de nervios craneales que nacen directamente del tronco encefálico. Entonces, primero y segundo son una extensión directa del encéfalo. Y dentro de otras características, por ejemplo, en el caso del nervio olfatorio, ¿sí? Vamos a encontrar que este va a formar parte de otra porción del encéfalo que se llama rinencéfalo, como está marcado aquí. El rinencéfalo va a ser todo el conjunto de las estructuras del encéfalo que contienen o que se encargan especialmente de la recepción e integración de los influjos olfativos. Esto es importante. Aquí hay una participación del giro del cíngulo, que es esta porción, y del giro parahipocampal, que es esta zona. Entonces, el olfato tiene una representación muy importante a nivel del encéfalo, más desarrollado en especies más primitivas y conforme en el caso del ser humano, está menos desarrollado también con respecto a otras especies. Vamos a ver entonces también que se va a encontrar formado pues por el bulbo olfatorio, ¿sí? El tracto olfatorio, el trígono olfatorio, que va a ser un sitio de conexión, y la zona de inserción ya hacia lo que es el encéfalo para dirigirse hacia el lóbulo temporal, hacia el giro medial y parte del giro del cíngulo. Entonces, muy importante el componente del rinencéfalo. Por otro lado, tenemos el nervio óptico que se va a encontrar, que nos va a permitir ubicar una estructura que se llama quiasma óptico. El quiasma óptico es un sitio de conexión de los dos nervios ópticos justamente responsables de la visión. Y a nivel del quiasma óptico estamos encontrando en el centro, ¿sí?, una estructura de una glándula importante que se llama glándula hipófisis, que va a formar parte del componente endocrino. Y por encima del quiasma óptico y por arriba de la hipófisis encontramos otra estructura que es el hipotálamo, que también vamos a ver ahorita como parte del prosencéfalo. Es un componente, ya al hablar de hipófisis y de hipotálamo estamos hablando de un componente neuroendocrino. Bien, y eso por un lado. Entonces tenemos tres caras, la cara superolateral, la cara medial, la cara inferior con sus respectivas características. Bien, ahora tenemos dos, ya vimos que el encéfalo se divide en dos mitades, una derecha y una izquierda, que se llaman hemisferios cerebrales. Y es muy importante entender que estos hemisferios se encuentran conectados a su vez por algo que se llaman comisuras interhemisféricas o sitios de unión entre los hemisferios. Estas van a ser formaciones situadas justamente entre los hemisferios cerebrales y a los que van a unir o que van a permitir la comunicación entre sí o entre ellos, para que puedan trabajar de manera más organizada o más coordinada. Tenemos un conjunto muy variado justamente de esas comisuras interhemisféricas y vamos a ir viendo cada una de ellas. Por un lado, vamos a encontrar el cuerpo calloso, que se encuentra justamente por debajo de lo que llamábamos el giro del cíngulo, en la cara medial del encéfalo, en la porción medial. Entonces tenemos el cuerpo calloso. Este va a ser la comisura más importante o más grande que va a conectar, o el principal puente que va a conectar a los hemisferios cerebrales. Y en el centro vamos a encontrar también un conjunto de sustancia blanca de fibras muy finas que se llama septo pelúcido. Ahorita vamos a mencionar justamente cada una de las características. Entonces, el cuerpo calloso como tal o de manera general va a ser una estructura que está formada de sustancia blanca y se encuentra ubicado en la profundidad de la fisura longitudinal o lo que es la fisura de Silvio. Es, ya lo dijimos, un puente muy importante entre los hemisferios cerebrales
Sobre todo va a generar una conexión entre el análisis, que es más característico del hemisferio izquierdo, con la creatividad, que es más característica del hemisferio derecho. Va a estar formada, o podemos distinguir, tres porciones justamente en el cuerpo calloso: una parte anterior, que correspondería a la rodilla del cuerpo calloso, una parte intermedia que corresponde al tronco y una parte posterior que corresponde al esplenio. Son tres porciones. Y con respecto al septo pelúcido, que forma parte justamente del cuerpo calloso, podemos ver que este es una laminilla nerviosa, y justamente entre ellas va a quedar un pequeño espacio o una cavidad que se llama cavidad del septo pelúcido. Esto es importante porque las funciones del septo pelúcido, junto con el cuerpo calloso, recordamos que el cuerpo calloso ya es la última porción o la parte más cercana que se encuentra, de las comisuras, que se encuentra justamente prácticamente por debajo de la corteza cerebral. Entonces ya es la parte inconsciente que se va a volver prácticamente consciente. Entonces, respecto al septo pelúcido, que forma parte de este cuerpo calloso, podemos hablar de que este es muy importante para la integración y la sincronización de las sensaciones. Nos ayuda de manera muy importante a llevar a cabo la planificación motora. Permite que se puedan construir actos inteligentes y de forma ordenada. Participa en la cuestión del orden. También participa en funciones como el habla y el lenguaje. Es muy importante porque también es parte responsable de las habilidades sociales, como va a ser la comunicación. Y bueno, también otra función que se ha visto del cuerpo calloso es que protege las funciones del nervio óptico, sobre todo ante las explosiones de ira. Esto es muy importante porque alteraciones justamente del septo pelúcido nos pueden llevar a trastornos psiquiátricos, justamente donde se habla de una violencia de tipo conductual. Entonces habla de los trastornos de ira o del enojo de manera muy importante. Y también es muy cierto porque justamente cuando una persona está muy enojada, se pierde el componente de la razón y la persona se ciega, no ve qué es lo que está haciendo ante un componente de enojo. Entonces, hay una relación muy estrecha, muy directa entre el cuerpo calloso y la función del enojo y el raciocinio, que también es parte importante del lóbulo frontal. Entonces, cuando una persona está muy enojada o la emoción es muy intensa, sobre todo, repito, en la cuestión del enojo, se ofusca justamente la razón por una acción sobre el septo pelúcido, que se ve mucho más en, por ejemplo, en lesiones postraumáticas, como en actividades en el box y en jugadores de fútbol americano, en donde justamente puede presentarse lesión del cuerpo calloso junto con una lesión de la corteza cerebral y puede condicionar ataques de ira o que pueden acabar en problemas mucho más serios o mucho más severos. Por debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar una estructura que remarqué en color azul, que se llama fornix. El fornix sería más o menos un tipo de velo, aquí se alcanza a observar, y esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, y va a encajar directamente sobre lo que va a ser la parte superior de los tálamos, donde se va a encontrar una cavidad importante que es el tercer ventrículo. Bueno, el fornix o trígono, como también se llama, es muy importante, es una lámina de sustancia alba impar, se encuentra debajo del cuerpo calloso y se encuentra por encima del tálamo, y entre ellos, para formar parte del techo justamente del tercer ventrículo que vamos a ver en la clase de sistema ventricular. Es un centro de conexión muy importante entre lo que es el hipocampo con el hipotálamo. Entonces prácticamente es una zona, si recordamos, aquí está el giro del hipocampo, que era la parte del giro temporo-occipital o occipito-temporal medial, y esto va a tener una función también sobre la cuestión del olfato. También permite o va a participar, por ejemplo, en funciones como la memoria, funciones cognitivas, participa de manera importante en el aprendizaje y forma parte del sistema límbico, que ahorita más adelante vamos a mencionar. Está formado por una parte anterior donde encontramos los cuerpos mamilares, encontramos también un cuerpo y encontramos en la parte posterior
lo que van a ser los cruz del fornix o pilares posteriores. Esta es la parte posterior. Bien. Y los cuerpos mamilares van a estar o van a formar parte de los núcleos posteriores del hipotálamo. Hay un centro, repito, de conexión entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Entonces, ya estamos viendo por un lado el hipotálamo, la hipófisis y parte de los cuerpos mamilares del trígono o fornix. Después encontramos otras comisuras que también nos permiten generar esa conexión entre los diferentes hemisferios cerebrales. Por un lado encontramos la comisura blanca anterior, que se encontraría justamente por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Esta van a ser fibras de asociación, la comisura blanca anterior son fibras de asociación que unen a los dos giros del hipocampo. Entonces estamos hablando justamente de una conexión de estos giros y esto nos lleva también a la asociación con fibras procedentes del bulbo olfatorio. Entonces, muy importante para el componente del olfato, la comisura blanca anterior, que justamente también se llama comisura olfatoria. Encontramos también lo que es en la parte posterior el epitálamo. El epitálamo va a estar integrado por diferentes estructuras que son la glándula pineal, las avénulas y la comisura blanca posterior, para diferenciarla justamente de esta. Bien, la glándula pineal va a ser un órgano de situación interhemisférica y recordamos que esta glándula se encuentra entre los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos anteriores, que son el centro de conexión óptica, ubicadas a nivel del mesencéfalo, por detrás de los pedúnculos cerebrales. Encontramos, bueno, y este va a tener 6 pedúnculos que lo van a unir hacia el tálamo. Tiene unos superiores que lo unen hacia el hipotálamo, que son las avénulas. Y las avénulas, que es justamente el segundo componente del epitálamo. Las avénulas están reconocidas por su función en cuestiones como el placer, como la gratificación, la cognición y el refuerzo positivo. Todo lo que tenga que ver con la recompensa y cómo esto incide directamente en el comportamiento del sistema nervioso central y cómo influye eso de manera directa en la parte de la conciencia o en la programación del aprendizaje a través de refuerzos positivos. Y tenemos la comisura blanca posterior. La comisura blanca posterior también se llama comisura intertalámica, está por detrás de los tálamos y también se conoce con el nombre de comisura intertalámica o mesencefálica, porque justamente es un sitio de unión del mesencéfalo en la parte posterior y va a unir lo que son los núcleos interpedunculares. Entonces, esta es la parte del pedúnculo cerebral que forma parte del mesencéfalo que ya vimos en tallo encefálico. También es importante, cuando ya encontramos otras referencias, por acá encima, por arriba del cuerpo calloso, se encuentra el encéfalo y por detrás del pedúnculo cerebral y todo lo que es el tallo encefálico, encontramos lo que es el cerebelo. Y hacia abajo, en el caso del hipotálamo, que ahorita vamos a ver en núcleos basales, vamos a ver que el tálamo genera una extensión hacia la parte anterior e inferior, que va a formar lo que es el hipotálamo, y a su vez esta va a formar una prolongación hacia la parte posterior de la hipófisis, que se conoce como neurohipófisis, y encontramos una parte anterior que se llama adenohipófisis, que van a formar el hipotálamo junto con la hipófisis, un centro regulador del sistema endocrino, ubicado justamente por debajo del tálamo, que vamos a ver más adelante, que es el responsable de filtrar las sensaciones. Y vamos a hablar ahora también de otro componente justamente de esas estructuras que van a integrar el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico es la asociación de varias estructuras formadas por el tálamo, por el hipotálamo, por el hipocampo, las amígdalas cerebrales, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. Entonces tenemos diferentes estructuras que forman parte de las comisuras y que están en la parte del inconsciente o del subconsciente, porque están debajo justamente de la corteza cerebral. Recordamos que el cuerpo calloso es la porción que se encuentra exactamente por debajo de la corteza cerebral en la cara medial del encéfalo. Entonces, el sistema límbico es una estructura compleja, porque participan muchas estructuras a su vez, y preparada desde hace mucho tiempo, desde el antiguo,
para vivir las emociones de manera más apasionada y en libertad. Esa sería una definición de lo que es el sistema límbico. Y por otro lado, podemos decir que el sistema límbico es el sistema donde se llevan a cabo los instintos, la parte de la parte no racional, justamente donde se llevan a cabo diferentes funciones o diferentes actividades para la supervivencia. Por un lado, podemos hablar de funciones como la memoria involuntaria, poder recordar actividades que son importantes justamente para la supervivencia. También tiene una participación en cuestiones como el hambre, la atención, los instintos sexuales, participa de manera importante en el componente emocional y puede determinar parte de la personalidad y la conducta. Entonces, este es ya prácticamente el sistema límbico, es una estructura que está integrada por debajo de la corteza cerebral, formada por muchas de las estructuras que forman parte de las comisuras o de los sitios de unión. Entonces, prácticamente es un sitio donde pasa mucha información o es conducida mucha información entre los diferentes hemisferios cerebrales, pero también hacia componentes inferiores. Hablamos justamente del diencéfalo, hablamos de el mesencéfalo y podemos hablar de estructuras más inferiores como es el puente, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Bien, vamos a ver ahora cómo está organizada justamente la sustancia blanca y la sustancia gris del prosencéfalo. Ya lo dijimos, esta es una imagen que vimos al inicio, donde se ve el telencéfalo y el diencéfalo, que forman parte justamente del prosencéfalo. Como todo sistema nervioso, está formado por dos tipos de sustancia, una gris y una blanca. Y la gris, en este caso, va a formar en la periferia la corteza cerebral. Y en el centro, embebidos en sustancia blanca, vamos a encontrar a los núcleos basales justamente del encéfalo o del cerebro, porque están justamente en la base del mismo. ¿Sí? Igual, vamos a ver que el sistema nervioso tiene funciones de sensación y movimiento, entonces en la corteza vamos a encontrar áreas específicas para sensación y para movimiento, que corresponde al telencéfalo, mientras que en el diencéfalo los núcleos basales van a estar divididos en componentes para sensación, que corresponde a los tálamos, que están justamente aquí en el centro, y un componente para el movimiento, que son estos tres núcleos que forman el cuerpo estriado. La sustancia blanca, vamos a ver que va a estar organizada para formar las cápsulas, que van a ser tres cápsulas, una cápsula interna, una externa y una extrema, que ahorita vamos a mencionar. Tenemos también un componente en la región subtalámica, justamente en esta zona, donde encontramos ya el componente endocrino, al hablar de hipotálamo, hipófisis y las diferentes comisuras que también ya mencionamos previamente. Bien, vamos a hablar entonces de la corteza cerebral, que ya vimos cómo estaba organizada en los diferentes giros, pero en los diferentes lóbulos y en los diferentes giros. Pero vamos a ver que la corteza cerebral, como tal, es la estructura formada por sustancia gris que alberga entre 15.000 a 33.000 millones de neuronas y se conoce como el asiento de las sensaciones, es el origen de los movimientos voluntarios y también es el responsable de llevar a cabo las funciones cerebrales más elevadas o las funciones intelectuales, que veremos ya en otra charla. Vamos a hablar también sobre los núcleos basales, ya lo dijimos, tenemos núcleos basales que son también la parte del inconsciente, que tienen que ver con la sensibilidad y con el movimiento. Lo mencionábamos hace un momento, los tálamos van a ser los responsables del componente de sensación y el cuerpo estriado formado por el núcleo caudado, que está aquí en la parte superior, el núcleo lentiforme y el claustro o antemuro van a formar el cuerpo estriado y son responsables del movimiento de tipo inconsciente o extrapiramidal. Y vamos a verlo un poquito, esto vamos a verlo un poquito más a fondo ahorita. También encontramos la región subtalámica, justamente por debajo de los tálamos, donde encontramos el componente del hipotálamo, hablando ya del componente neuroendocrino, cómo existe una conexión y una comunicación muy estrecha y directa justamente entre estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, para poder modular diferentes funciones desde el punto de vista fisiológico, a nivel orgánico visceral.
Y encontramos también lo que es la región subtalámica propiamente dicha, que involucra los núcleos grises, el núcleo subtalámico o también llamado cuerpo de Lis, y el núcleo rojo y todo lo que es la vía extrapiramidal. Y vamos a encontrar también en la región subtalámica la sustancia blanca que va a formar justamente la comisura subtalámica o de Forer. Y vamos a notar también que las vías sensitivas y motoras van a pasar laterales justamente en esta zona. Entonces, todo lo que estamos viendo de sensación y movimiento es muy importante porque tiene una conexión muy estrecha con la región subtalámica. Eh, Hablábamos también de lo que son las cápsulas, las que son un conjunto de sustancia blanca. La cápsula interna se va a encontrar entre el tálamo y el núcleo caudado, que sería esta porción, y el núcleo lentiforme. La cápsula externa se encuentra entre el núcleo caudado y parte del núcleo lentiforme y el claustro o antemuro. Y la cápsula extrema se encuentra entre el antemuro o el claustro y el lóbulo de la ínsula. Entonces son la forma en cómo está organizada la sustancia blanca que lleva los diferentes axones de las neuronas que se encuentran ubicadas sobre o que forman parte de la corteza cerebral. Vamos a hablar ahora de justamente esta conexión entre los diferentes núcleos basales del cerebro. Aquí ya quitamos todo el resto del encéfalo y ya nada más dejamos solamente a los tálamos y dejamos también lo que es el cuerpo estriado. Bien, entonces los tálamos van a ser sitios o es un sitio donde se lleva a cabo primero, es el órgano más importante del diencéfalo. Está separado medialmente aquí en el centro por una cavidad que es el tercer ventrículo y justamente aquí se va a encontrar lo que es el fórnix o el trígono por la parte superior. Están unidos en la parte posterior entre sí. Existe una conexión directa entre los tálamos y por supuesto que el tálamo va a ser el órgano esencial del diencéfalo. Es el representante por excelencia del diencéfalo. Es el centro de distribución de los estímulos ascendentes de tipo sensitivo y sensorial. Prácticamente es casi el último filtro por el que los estímulos o las sensaciones tienen que pasar para poder llegar directamente hacia la corteza cerebral o encefálica y volverse completamente conscientes. Y encontramos que el tálamo se va a dividir principalmente en 4 núcleos, que es un núcleo anterior, un núcleo posterior, ¿sí? Pulminar, un núcleo interno y un núcleo lateral. Los tálamos como tal van a tener también aferencias o fibras que llegan a ellos y eferencias o fibras que salen de ellos. Dentro de las aferencias encontramos al hipotálamo y al rinencéfalo. Encontramos justamente el componente olfatorio como parte del componente sensorial. Estos van a llegar principalmente hacia el núcleo anterior. Tenemos también, y de ello, junto con esto, el hipotálamo es una conexión con los tubérculos mamilares y con el rinencéfalo, pues a través del olfato. Y también encontramos otras aferencias que son del cuerpo estriado, que llega hacia el núcleo ventrolateral en la porción anterior. Encontramos también el componente del neocerebelo, que recordamos que es importante para la coordinación de los movimientos voluntarios de forma inconsciente, y esto lo hace a través del tracto dentorrubro talámico. Y encontramos hacia el núcleo posterior, de manera muy importante, la presencia de los haces espinotalámicos, que también ya vimos en la clase de médula, en la charla de médula espinal, el hace espinotalámico lateral, que lleva la termoalgesia, el hace espinotalámico ventral, que lleva la sensibilidad protopática o gruesa. Y, muy importante también, a esta zona van a llegar los haces trigémino-talámicos. Tenemos justamente el sitio de conexión del nervio que lleva la sensibilidad a toda la cabeza. Entonces, prácticamente en lo que es el núcleo posterior se conecta justamente la sensibilidad del cuerpo con la sensibilidad de la cabeza. Muy importante tomarlo en consideración. Ahora, como eferencias, vamos a ver que las fibras las fibras van a ir directamente hacia la
corteza cerebral, esencialmente hacia el córtex, y van a ubicarse estas eferencias hacia el giro postcentral o de la sensibilidad consciente en el lóbulo parietal. También vamos aquí justamente en el giro postcentral, también se van a dirigir hacia el lóbulo temporal, para generar una conexión con el componente cerebeloso. Ya lo mencionábamos previamente que el lóbulo temporal tiene funciones sobre la audición y el equilibrio, entonces también hay una conexión a través del tálamo. También vamos a ver que se generan conexiones con el tálamo contralateral. Los tálamos están conectados o comunicados de manera constante entre sí. También vamos a ver que se genera una conexión hacia la oliva vulvar, ¿sí? Para formar el tegmento del mesencéfalo. Va a tener una conexión hacia el metatálamo, que vimos en clases previas del tallo encefálico como los tubérculos cuadrigéminos, de donde van a surgir los cuerpos geniculados, que van a ser también el cuerpo geniculado interno para las vías auditivas, que parte de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos posteriores, y encontramos los cuerpos geniculados externos, que son o que llevan las fibras ópticas y nacen de los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos anteriores. Entonces existe una conexión muy importante de diferentes órganos de los sentidos. Y podemos decir que el tálamo es una estación para las vías motrices extrapiramidales. Y esto lo vamos a ver porque existe una conexión directa entre el tálamo con el cuerpo estriado, que ahorita vamos a ver cuál es la función específica justamente de esta estructura. Entonces, en el tálamo podemos encontrar sensibilidad o tacto de todo el cuerpo, de la cabeza. Incluso podemos hablar de las fibras que también llevan la inervación a las meninges por el componente del trigémino. Todo lo que tenga que ver con estimulación del cráneo está en conexión también con el componente espinal o de la médula espinal, que es sensibilidad. A través del tacto tenemos el componente óptico, el componente olfatorio, ¿sí? El componente auditivo, pues el componente del metatálamo también. Entonces prácticamente estamos viendo que que parte de las sensaciones en el componente sensitivo y en el componente sensorial tienen que pasar obligatoriamente por el tálamo. Eso no lo debemos de olvidar. Por otro lado, lateral a los tálamos encontramos otros 3 núcleos que van a formar el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado va a corresponder justamente al centro motor primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un sitio, ¿sí?, que tiene a cabo justamente la función del movimiento desde el punto de vista extrapiramidal. Vamos a ver que está formado por 3 núcleos, que es el núcleo caudado. Aquí solamente se ve una pequeña porción, aunque en realidad tiene forma de herradura. Alrededor del tálamo tenemos al núcleo lenticular, que está formado por 2 porciones, una mitad medial, que se llama globo pálido, y una mitad lateral, que se llama putamen. Entonces, globo medial, en la parte medial globo pálido y en la parte lateral el putamen. Y lateral al núcleo lenticular encontramos el claustro o antemuro, que es el que se encuentra más cercano al lóbulo de la ínsula. Entonces vamos a ver que justamente estas estructuras se encuentran prácticamente al mismo nivel o casi en el mismo nivel que el lóbulo de la ínsula, y ya vimos cuáles son las funciones del lóbulo de la ínsula, que es parte de la conciencia interoceptiva, las emociones, la imagen corporal propia o la cuestión de la estima. Entonces, esto todavía es inconsciente porque está por debajo de la corteza cerebral. Y vamos a ver entonces que justamente, como lo mencionábamos, el cuerpo estriado se caracteriza porque va a ser el centro motor primitivo. También tiene vías aferentes y vías eferentes. Dentro de las vías aferentes encontramos principalmente al tálamo. Entonces, las aferencias tienen que ver con el tálamo, el componente sensitivo. Entonces, ¿cómo es que el componente sensitivo inconsciente está en contacto directo con el componente motor inconsciente o extrapiramidal? A través de los tractos sensitivos y cerebelosos. Y también, bueno, ahí tiene una conexión hacia la parte de la corteza cerebral para calibrar justamente los movimientos que se llevan a cabo
en el centro motor primitivo. Esto es muy importante porque vamos a ver entonces cómo es que las sensaciones y cómo es que la conciencia puede regular el componente motor para tenerlo bajo control y evitar que el cuerpo se esté moviendo de manera constante sin ton ni son. Entonces, muy importante entender esta porción. Ahora, tiene vías eferentes. Esas vías eferentes, ¿sí? O que salen, también lo conectan hacia el tálamo, ¿sí? Para el control de las sensaciones o cómo es que el movimiento se hace de manera inconsciente ante una sensación sin pensarlo. Se me ocurre, por ejemplo, si colocamos o acercamos la mano hacia una hornilla encendida de la estufa y está el fuego, entonces de manera inmediata, sin pensarlo, la sensación de temperatura hace que la mano se retire. Es una participación directa del inconsciente. Entonces, sensación inconsciente con un movimiento de tipo inconsciente, ¿sí? Pero para poder proteger justamente al organismo. Entonces, también tiene una conexión muy importante hacia otras estructuras, sobre todo del mesencéfalo como la sustancia negra y el núcleo rojo para el control del movimiento, la calibración del movimiento. Y también de manera muy importante tiene una eferencia hacia la sustancia reticular del tronco encefálico, que también ya vimos que tiene múltiples funciones, desde el punto de vista neuroendocrino, desde el punto de vista de la posición corporal, del componente emocional. Entonces, muy importante. ¿Qué también es importante mencionar? Bueno, que del núcleo lenticular, en la parte del globo pálido o la parte medial, también se considera el origen de las vías motoras extrapiramidales. Esto de aquí tiene que ver directamente con funciones con el tono muscular, que también está regulado por supuesto por el cerebelo, pero aquí es donde se encuentra el origen, y también tiene que ver con los movimientos automáticos que se encuentran en diferentes estructuras como el cerebelo, la óliva vulvar, hablamos también de la conexión del fascículo longitudinal medial y otras estructuras que están ubicadas a nivel del tronco encefálico. Entonces, importante no perderlo. ¿Sí? Bien. Y bueno, esto es lo que corresponde justamente a los núcleos basales del encéfalo. Ya casi para concluir, vamos a ver cómo está organizada las diferentes zonas del encéfalo, de manera general llamada prosencéfalo. Estamos hablando de funciones del telencéfalo y del diencéfalo. Y vamos a ver que podemos organizar justamente al encéfalo o al prosencéfalo en 5 localizaciones, que son las motrices, las sensitivas, las sensoriales, las psíquicas y las del lenguaje. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a comenzar primero por las localizaciones motrices. En este caso vamos a ver que se van a identificar 3 áreas, que es el área de la motricidad voluntaria, de la motricidad extrapiramidal y los centros óculocefalógidos. Por un lado, los centros de motricidad voluntaria se van a encontrar localizados en el giro frontal ascendente o prerolándico, ¿sí? En la parte justamente del lóbulo frontal. Aquí vamos a encontrar el esquema clásico del homúnculo, que es una distribución en cuanto a las neuronas, es un muñequito de manera esquemática que se encuentra con la cabeza hacia abajo y el resto del cuerpo hacia arriba, ubicado justamente sobre la parte del lóbulo, del giro prerolándico o frontal ascendente. Entonces sería la base del cerebro. Y esta, vamos a ver aquí, encontramos la cabeza, hacia arriba el tronco, brazos, y en la cara medial del encéfalo o en la cara medial de los hemisferios encontramos justamente las extremidades inferiores o los pies. Entonces, el homúnculo nos está representando que hay partes del cuerpo que tienen una mayor cantidad de neuronas involucradas, como cuáles, como la boca y la mano, y justamente la parte del pulgar. Son las zonas que más representación tienen a nivel del giro frontal ascendente. Cuando se llega a lesionar, vamos a encontrar parálisis correspondiente justamente de la zona que estén controlando. Bueno, eso sería por un lado la motricidad voluntaria. Hablamos ahora de la motricidad o los centros de motricidad extrapiramidal. Estos van a ser o tienen una acción frenadora, controladora y van a estar unidas al cerebelo para darle mayor justamente
naturalidad y fluidez a los movimientos. Vamos a ver que son áreas que se encuentran en la región prefrontal, en el lóbulo parietal, en el temporal, para llevar una conexión hacia el cuerpo estriado, que vimos que es el centro motor primitivo. Tiene fibras del neocerebelo para la coordinación o la calibración más específica de los diferentes movimientos, y también hay participación de los núcleos propios del tronco encefálico. Y encontramos la otra parte motora, que son los centros oculocefalogiros. Aquí lo que está, esta zona es muy importante porque nos habla de los movimientos conjugados de la cabeza y los ojos. Esto se va a encontrar en el giro frontal mediano o en el segundo frontal. Y forma una vía independiente de la vía piramidal. Esto es muy importante porque si se llega a perder esta función, vamos a encontrar lo que se conoce como ojos de muñeca. Si la cabeza se gira hacia un lado, los ojos en automático se van hacia el lado contrario. Pero nosotros de manera consciente, justamente por la presencia de estos centros oculocefalogiros, podemos mover la cabeza hacia un lado sin que los ojos tengan que girar hacia el sentido contrario. Eso es muy importante a considerar, sobre todo para cuestiones neurológicas y oftalmológicas. Después de las localizaciones motoras o motrices vamos a hablar ahora de las localizaciones sensitivas y las localizaciones sensoriales. Las sensitivas se van a dividir en tres áreas. Lo que es el área somatosensitiva o de la percepción consciente, que se encuentra ubicada en el giro postcentral o en el giro parietal ascendente o postrolándico. Esto es importante porque tiene que ver mucho con cómo es que los estímulos que primero eran inconscientes ahora se vuelven totalmente conscientes. El pinchazo de una aguja, la temperatura, la presión, muchos estímulos cuando logran vencer la barrera del tálamo prácticamente llegan a esta zona para volverse completamente conscientes. Tenemos también lo que es el área somatopsíquica. Esta también se encuentra ubicada en el giro postcentral y su función es permitir la adaptación a la sensación de un objeto para saber si se genera sensación de agrado, desagrado, de disgusto, etc. ¿Cómo es que la sensación que nos puede generar un objeto puede incidir directamente sobre el componente psíquico? Lo que estamos percibiendo, frío, calor, algo viscoso, etcétera, cómo eso puede incidir directamente sobre el componente psíquico. Y encontramos también el área de la tactognosia, que es el reconocimiento de los objetos percibidos por el contacto, sin tener que hacer uso de los demás órganos de los sentidos. Entonces es muy importante porque es justamente una de las funciones que tiene el sentido del tacto, el reconocimiento de los objetos. Y se encuentra en los lóbulos parietales superior e inferior. Entonces, el lóbulo parietal es muy importante porque no solamente desde el punto de vista del tacto, para poder hacer justamente la conciencia de los estímulos, para poder saber cómo a través del tacto se influye en el componente psíquico y cómo podemos reconocer diferentes objetos, texturas, temperaturas, etcétera, a través del tacto. Esto es lo que corresponde a las localizaciones sensitivas. Por otro lado, las localizaciones sensoriales, como su nombre nos dice, tienen que ver sobre todo con el componente de órganos de los sentidos. El olfato, por un lado, se encuentra representado a nivel del hipocampo, con todo lo que vimos ya del rinencéfalo. El componente auditivo se encuentra localizado en el lóbulo temporal y también en la parte superior del lóbulo de la ínsula. En el lóbulo de la ínsula. El componente visual de predominio total en el lóbulo occipital. Y en cuanto al gusto, vamos a ver que se encuentra ubicado también en el giro poscentral o parietal ascendente, en la parte inferior donde se encuentra justamente la percepción consciente y el componente somatopsíquico. También recordemos que el gusto, aparte de la función sensorial para la percepción de los sabores, también nos permite reconocer objetos. Y tenemos, ya para concluir, las localizaciones psíquicas y los centros del lenguaje. Por un lado, al hablar de localizaciones psíquicas, estamos hablando de 4 áreas, que es el área del esquema corporal, ¿sí? Como la imagen que tengo de mí mismo o la imagen de sí mismo. Esta zona se encuentra en la región
parieto temporo-occipital, donde confluyen diferentes lóbulos. Entonces, muy importante porque tiene que ver con la forma en cómo me veo a mí mismo o cómo se ve cada uno de ustedes. Tenemos también el área de la previsión y la liberación. Esta se encuentra en la parte anterior de los giros frontales superior y medio. Este es muy importante porque nos permite actuar ya de una forma más racional. Por un lado, ya cuando se desarrolla completamente el lóbulo frontal, nos hace más previsores, y en el momento en que se está desarrollando el lóbulo frontal, como sucede en la pubertad o en la adolescencia, hay mayor tendencia hacia la liberación, que puede desencadenar en una rebeldía, que es parte justamente del desarrollo del lóbulo frontal. Encontramos también el área de las emociones, que se encuentra distribuida en todos los lóbulos, ya lo vimos, en el frontal, en el temporal, en el parietal, y por supuesto no dejar de lado al sistema límbico con todas las estructuras que lo integran. También de manera muy importante encontramos el componente de la memoria, que se ubica principalmente sobre el lóbulo temporal en los giros temporales externo, superior, medio e inferior. Va muy de la mano también con la audición y con el olfato. Y finalmente hablamos de los centros del lenguaje, en donde vamos a encontrar dos tipos de lenguaje, el lenguaje articulado y el lenguaje escrito. En cuanto al lenguaje articulado, vamos a ver que este se encuentra justamente al pie del giro frontal izquierdo, en el tercer frontal izquierdo. Entonces, es de predominio en la mayor parte de las personas justamente en el hemisferio del lado izquierdo. Esto es importante porque el 90% de las fibras o el 90% de las neuronas que se encuentran encargadas del lenguaje articulado se encuentran del lado izquierdo, pero también un porcentaje se encuentra en el en el hemisferio del lado derecho, en el lóbulo frontal. Entonces es muy importante para determinar sobre todo funciones en personas que tienen predominio del lado diestro, mano derecha, o que son zurdas o predominio de la mano izquierda. Esto también a considerar de manera muy importante. Porque cuando una persona tiene predominio del hemisferio del lado derecho, que es zurda, se va a manifestar a través del uso de la mano izquierda. El querer generar cambios a nivel justamente de en el control del lenguaje articulado o en el lenguaje escrito, como lo vamos a ver, puede generar alteraciones justamente del lenguaje articulado. Entonces, personas incluso que son zurdas y se les obliga de una u otra manera a volverse diestros, pueden tener alteraciones en la forma de expresar las palabras, como puede ser el tartamudeo. Y encontramos también que las lesiones justamente del centro del lenguaje articulado nos pueden condicionar una afasia. Y también importante mencionar que el lenguaje articulado se encuentra ubicado en lo que se conoce como centro de Broca. Y el lenguaje escrito se encuentra en el pie del giro frontal medio o en el segundo frontal, y su destrucción o su lesión puede generar justamente una agrafia, la incapacidad para poder generar un lenguaje o palabras de forma escrita, mientras que la afasia es la incapacidad para poder generar justamente palabras de forma hablada. Y bueno, podemos encontrar desde afasia, la sordera verbal y la ceguera verbal. Entonces, prácticamente el centro del lenguaje es un centro de conexión de diversas percepciones, desde el componente táctil, auditivo, visual. Bien, con esto prácticamente estamos concluyendo ya nuestra presentación del día de hoy, un poquito extensa, pero espero que, como siempre, les sea de utilidad. Nuevamente agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente. Gracias.